Entonces el tema de hoy es el peón F doblado. Muy parecido al tema del peón C, porque es el peón bien doblado, como le dice Pano. El peón bien doblado es el que va desde el lateral hacia el centro, o sea, el peón que, por ejemplo, va de B a C, o en este caso va de G a F. Y la ventaja es que para hacer el peón doblado, en general, mi rival tiene que cambiarme su alfil por un caballo que estaba en F3 o en C3. Entonces ya tengo la ventaja de la pareja de alfiles. Otra ventaja es que voy a tener una columna semiabierta. En el caso del peón C era la columna B, en el caso del peón F es la columna G. Y el tema estratégico es el mismo. Lo que hay que hacer es mantener los peones poco adelantados. Entonces, mantenerlos en la tercera línea, en general. Y el más avanzado que esté en línea con el de la columna lateral. O sea, el de la columna lateral es el peón que no está doblado. El peón más avanzado que yo tenga tiene que estar en línea con la columna lateral. Y si tengo que avanzar alguno, avanzar el peón doblado. El que está que el vértice de la cadena sea uno de los peones doblados. En el caso del peón F sería la estructura con F2, E3, F4, o si la miramos del lado del negro, F7, E6, F5. Esas serían las dos opciones que tengo con el peón doblado. Lo mantengo atrás, defendiendo todas las casillas centrales, o adelanto el doblado. Nunca, en general, nunca adelantar el peón que acompaña. O sea, nunca adelantar, por ejemplo, en este caso sería el peón E, no adelantarlo porque eso me dejaría débil la casilla F. Vamos a verlo acá. Acá hay un par de ejemplos que están en el libro de Grau, que lo pueden mirar, que son Adlemar Isaacs contra Alekhine y Alekhine Tartakower. Que en este último demuestra lo que vamos a ver en estas dos partidas, que tiene el problema de que además el peón H queda aislado. Ahora cuando vemos la partida les recalco esto. ¿Qué compensaciones tienen estos peones doblados? En el caso del peón bien doblado, que las que yo les dije. Domina casillas en el centro, muchas casillas. Lo que hay generalmente que hacer para resistir en el caso de las negras es mantener el peón de F6 sin avanzar para no ceder la casilla E5. Y hay otras dos partidas que están de ejemplo, que están en el mismo link que yo les envié, que son las partidas en Insowich-Perlis, donde el peón F6 efectúa una muy buena actuación defensiva, y la Yates-Olan, en la cual los peones no mantienen su posición ideal y eso logra que blanco arrolle en esa partida. Para ilustrar esto, ahora sí, vamos a ver los peones doblados. Como esas partidas ya están en el Grau, y ustedes pueden mirar, yo subí el Grau al grupo, si quieren lo vuelvo a subir otra vez, o se puede conseguir. Entonces les voy a mostrar otras partidas donde más o menos también se sucede. Esta la conozco bien, pues la jugué hace mucho tiempo, estoy viendo que esto ya lo jugué año 92, ya hace casi 30 años de esta partida. No hace mucho que había empezado a jugar al ajedrez y fue el primer torneo grande al que yo me fui a jugar a Buenos Aires en ese momento. Enero del año 92. Vamos a pasarlo acá. ¿Alguno de ustedes conoce el Club Argentino de Ajedrez? ¿Se está hablando alguien? Sí, conozco, sí. Va, yo por lo menos. ¿Quién conoce el Club Argentino? ¿Nadie? No. Está bueno el Club Argentino de Ajedrez porque... Sí, hay un chico que dijo que conoce. Recién lo dijo. No sé si saben cómo es la legislación, creo que ahora cambió la legislación en Buenos Aires, pero si uno tiene permiso para hacer un club de ajedrez, tiene permiso para hacer juegos de todo tipo, juegos de azar. Un edicto policial de no sé hace cuánto decía que el ajedrez era un juego de azar, que se jugaba por plata. Bueno, acá se está por terminar la sesión en 10 minutos, cuando se termina la conecto inmediatamente. Yo me acuerdo que fuimos ese año en un bar que hicimos sacar nuestro tablerito para analizar y enseguida el mozo nos vino a decir que guardáramos porque el edicto policial prohibía eso. Creo que hoy ya no está vigente. Pero el asunto es que si uno quería abrir un club de ajedrez tiene que pedir un permiso para juegos, por lo cual el Club Argentino de Ajedrez es una gran timba. No sé si era o sigue siendo una gran timba. El primer piso es para ajedrez,
el segundo piso es para póker, después el tercer piso para general, la batalla naval, lo que se te ocurra, juegan por plata. Al primer piso también está la Asociación Argentina de Go, pero el resto era todo para billar, lo que se te ocurra. Y lo gracioso de este torneo que jugué un torneo muy grande, había como 300 participantes. A medida las mesas más importantes se jugaban en el primer piso, y después a medida que ibas perdiendo categoría, te ibas para arriba. Ya creo que una de las partidas, creo que perdí otra partida, ya me fui a jugar en el último piso, creo al lado de la mesa de pool, o arriba de la mesa de pool, ya ni me acuerdo. Después fui a jugar otro torneo mucho tiempo después, 10 años después me fui a jugar un argentino, que sí, ahí jugamos todo en el primer piso porque éramos solo 60 jugadores. Pero esa es la parte divertida que les quería contar aquí va argentino. Y la primera ronda, generalmente cuando jugás estos torneos y sos no rankeado, tenés ranking bajo, lo que va a pasar es que la primera partida te toca con un jugador fuerte. Lo bueno y lo malo, digamos, ya sabés que vas a ligar un palazo, pero tuviste la oportunidad de jugar con uno bueno. Y esta primera partida me tocó con Maximiliano Gisburg, que hoy día es maestro internacional, y yo siempre les cuento que los lunes tenemos clase con Maximiliano Gisburg, él nos da clases a un grupo de jugadores de Elo entre 1800 a 2100. Llegó a tener 2450 Elo, en ese momento no tenía obviamente ese Elo, pero estaba en camino a ser maestro internacional en poco tiempo. Después no llegó más alto por distintas circunstancias, pero era un buen jugador. Así que imagínense, yo me toca jugar con este chico, porque era un chico en ese entonces, ya que tenía la fama, que ya creo que había sido campeón argentino en alguna categoría. Entonces, bueno, yo me preparé con esta. Nunca fue muy ducho en la preparación de aperturas porque mi memoria es malísima. Entonces, lo que trataba en ese momento de preparar esquemas. Y este era un esquema que yo había más o menos había visto. Entonces, el problema de jugar esquemático es que cuando hay detalles en las aperturas y uno quiere seguir jugando el esquema y a veces se marea, digamos. Ahí está Yo no quería darle muchas oportunidades de jugar blanco, y esto estaba de moda en ese entonces, que era jugar D por E4 rápidamente en la francesa. Esto estaba muy de moda en los años 90. Una variante muy sólida. Cedes el centro, cedes un poco de desarrollo, pero tu posición de peón es recontra sólida y no hay mucho con qué darle. Y aparte yo tenía preparado esta idea, que es a continuación: alfil G5, alfil E7 y alfil F6. ¿Qué jugarían acá? No es muy difícil la pregunta. Peón por el alfil. De alfil podríamos tomar. Bien. Creo que podríamos tomar de caballo. Y yo elegí otra, que era la que yo había visto en el esquema. Por eso tiene que ver con la partida de hoy. El famoso peón doblado. Tomé de G. Que es un poquito peor, pero tiene una idea que es la que yo les decía. Tiene la compensación de que domina casillas en el centro. Estos peones que están acá, estos dos peones, dominan muchas casillas en el centro. Me da una columna abierta, alguna chance de ataque. Y son bastante sólidos en general. Acá no es ningún problema jugar de esta manera, y de paso que mi rival no tenga todo esto recontraestudiado, ¿no? Acá es donde yo le decía, acá miremos esta posición de los peones en la columna, doblados en la columna F. Mientras estén en esta posición son buenos, son muy buenos. Porque como le dije recién, estos dos peones dominan muchas casillas, sobre todo esta casilla de 5, que en la francesa suele ser un dolor de cabeza. Ahora no olvidamos, no la puede ocupar por un buen tiempo. Si no hacemos macana, digamos. Y de última, si yo tuviera que avanzar, póngale acá. Si yo tuviera que avanzar, ¿a dónde podría, qué podría avanzar? Este peón, acá no puede, ¿no? Pero este peón sería malísimo que yo lo avance. Vamos a ponerlo acá solamente por ejemplo. Porque esta casilla F5 quedó totalmente desprotegida. Se fue el peón G, se fue el peón E. El blanco, aparte que acá me gana de otra manera, pero en forma abstracta, esta casilla quedaría totalmente debilitada para todavía. Entonces, de última,
si yo tengo que avanzar uno de los peones, tiene que ser este. Esto es lo que decía en la teoría. Esta estructura no es tan mala. Dejó estos huecos acá. Como dejó estos huecos que están ahí, el hueco en E5 y el hueco en F6, lo que hay que tener mucho cuidado es de tener piezas que defiendan esos huecos. ¿Ya? Lo bueno es que gana espacio. Creo que incluso acá se puede jugar F5. Yo, como había leído a Grau, no mucho más que eso, estaba un poquito amilanado, entonces jugué C6. Esta era mi esquemita que yo pensaba hacer. Yo quiero jugar C6, B6, alfil B7, dama C7 y enroque largo. Todo así, sin pensarlo demasiado. Es una serie de jugadas. Por eso leo que es un juego esquemático. Ante casi cualquier cosa que me juegue el negro, yo hago eso. F5 parece que era mejor, y acá hay una jugada mejor todavía. ¿Cuál es la mejor jugada para el negro en esta posición? En vez de mi esquemática C6. C5. ¿C5? Sí. C5 es buena. Con eso está prácticamente igualado. C5 es una buena jugada. B6 no sé si es tan buena, porque esta casilla quedó muy débil. Creo que a ver si me lo pueden explotar directamente. No, pero me pueden jugar dame 2 y jugar tranquilamente. Yo juego C6 porque quiero jugar ese esquemita, no me quiero salir de ese esquema, y yo sé que en C5 a veces hay que calcular algunas cosas, entonces me quedo ahí. Dama de 2. Sigue el desarrollo. Y caballo F8. Porque acá yo veo que muchas veces el plan del blanco es atacar este peón y atacar este peón de H que quedó solitario. Entonces como que me quiero anticipar a eso y juego caballo F8. No es la mejor, tampoco es un desastre, porque está bien también que a veces este caballo va acá y defiende el punto E5, y entonces yo puedo avanzar F5 tranquilamente. Y sin que me entorpezca la acción de las piezas. En Roque Corto acá no jugó lo mejor Maxi. Creo que acá lo mejor es jugar en Roque Largo directamente. Jugar... esto es todo ritmo de... Esto fue jugado, es un torneo de los de antes. Esto era 2 horas para 40 y 1 para 20. Creo que no había suspendidas, eso sí. Pero sí era a ritmo súper lento. Para mí era muchísimo tiempo en ese momento. Era una cosa imposible de tiempo, pero imagínense, esto se jugaba. No solamente que se jugaba a ese ritmo, sino que se jugaba una partida por día. Hoy día casi es imposible encontrar torneos que se jueguen a una partida por día. Creo que había una de descanso encima. Había un día de descanso. Así que jugar las 7 rondas nos llevó casi de lunes a domingo. Y creo que algún día más porque había un día que no se jugaba. Entonces esos eran los tiempos de antes. Hoy ya los torneos se juegan 2, 3 partidas por día porque nadie puede bancarse en la parte económica. Aunque esto todo jugaba la gente de Buenos Aires, no tenía problema porque salía del trabajo y iba a jugar. Esto se jugaba de noche, a la tardecita noche. Nosotros lo del interior sí, teníamos que bancarnos todo ese viaje, por eso que no jugamos mucho tampoco. Bueno, se me está por cortar esto. La mejor jugada era en Roque Largo. Digamos, para continuar, y jugó en Roque Corto. Y acá yo sigo que en mi esquemita jugó B6. Mala jugada. Ya. Acá creo que tenía que jugar F5. A ver. F5 es muy interesante. Y ahí sí tratar de contraatacar. Ya se me corta, vuelan al link. Nomás que ya se me está cortando. Acá dice sí, caballo G3 y hay una pequeñísima ventaja del blanco. Y H5 en esto, pero bueno, había que tener, digamos, bastante ganas de jugar así. Yo medio apichonado juego B6, sigo con mi esquemita a full.